El invitado de hoy es responsable de más de 300.000 euros de inversión publicitaria al mes y tiene un mensaje muy claro para ti. Deja de promocionar publicaciones en Instagram de tu centro de estética. Eso no funciona. O sea, promocionar publicaciones en Instagram no funciona. No, eso seguro que no. Y si lo haces desde un iPhone menos, porque encima te cobran un 20 o un 30% de comisión Apple, no, eso no es una estrategia de marketing. Hoy nos va a hablar de cómo un centro de estética puede empezar a hacer publicidad en redes sociales, qué estructura tienes que seguir para conseguir los mejores resultados y por último, el potencial que tiene el contenido orgánico para tu centro de estética. Alfons Molet. Bienvenido al podcast de Clivel.com. ¿Cuánto dinero invertiste en publicidad el mes pasado? Bueno, muchas gracias primero de todo por invitarme, eso lo primero. Y este mes pasado, teniendo en cuenta que esto se está grabando en enero, fue un mes bastante chulo porque al final vienen rebajas, navidades y demás, son flash campaigns que se llaman, ¿no? Campañas también un poco por temporalidad. Y este mes de diciembre, lo he mirado justo antes porque esto sí que me lo habías preguntado, eran 350.000, cerca de 350.000, unos 347, una cosa así, entre todos los clientes, es decir, esto... Pero si me preguntas a nivel rango, unos 200 y poco venían de e-commerce, de tiendas online, y el resto venían de captación de leads para empresas. O sea, 350.000 euros invertidos en publicidad. Sí. ¿Cómo haces que esa publicidad sea rentable? A ver, para que sea rentable, o sea, no hay trucos, ¿eh? Es decir, no hay trucos para que sea rentable. Al final, para que hoy sea rentable, ha tenido que no ser rentable en algún punto. Al menos para que yo lo haya aprendido. Es decir, en mi caso, yo me doy cuenta de que lo que ahora me ahorro en fallos es porque algún momento lo he sufrido en consecuencias, ¿no? Y en un ROAS más bajo. Entonces, es decir, simplemente una metodología y mucho análisis. O sea, después de cada decisión que tomas, mucho análisis para que esa decisión tenga el peso ya no solo en el retorno de la publicidad, sino después también en la siguiente decisión que vas a tomar. Estos fallos que dices que has cometido y que cometiste al principio, ¿qué fallos eran para que alguien se los pueda ahorrar? Totalmente. Es decir, yo he tenido, y lo he estado reflexionando de hecho muchas veces, ha habido momentos en los que, sobre todo, cuando haces tu primer Black Friday tienes fallos, cuando haces tus primeras Navidades tienes fallos, cuando abres una tienda y superas los 1.000 euros de inversión diarios tienes fallos. Entonces, todos esos fallos tienes que intentar que sean fallos de novato, pero sobre todo, yo te los voy a contar, pero tú realmente los vas a cometer y hasta que no los cometas no vas a dejar de cometerlos, porque al final, mira, una cosa tan simple como que yo tenga en un punto del día, tenga 1.000 euros al día, 1.000 euros diarios, eso estoy pensando en un caso muy concreto, y me fui a correr un par de horas. Y me fui a correr y no estaba mirando los ads managers porque todo el día había ido perfecto. Ese día llevaba un ROAS 5, o sea, perfecto, brutal, con la marca, hablando por WhatsApp, todo perfecto. Es el día que haces un lanzamiento y el lanzamiento va muy bien. Y el problema de ese día eran bastante más de 1.000 euros, lo que estábamos invirtiendo al día. El lanzamiento puntual muy bien. En un momento, de esas 2 horas, me cae 2 puntos el ROAS, 2.3 o 2 puntos con 4. En el blended del día, o sea, en la media del día, fue bien, la empresa está contenta, pero cuando han visto un ROAS 5 y luego ven un ROAS 3 corto y tal, claro. Y tú sabes que la culpa es tuya, porque yo cuando volví, o sea, en ese momento la cara que se te queda es terrible, entonces tú en ese momento dices, ha sido fallo mío porque me he ido a correr y ha sido un fallo mío porque no he estado pendiente de esta cuenta. Tenía que haber bajado un 20% el presupuesto y estas campañas que son las más riesgosas las tenía que haber parado. Es así. Cuando dices ROAS 5 te refieres a que inviertes 1 y sacas 5. Efectivamente, cuando hablo de retornos, o sea, en ese momento habíamos invertido, ponle 3.000, sacábamos, en ese retorno estábamos sacando 15 de beneficio, es decir, sacábamos 5 veces más de lo que invertíamos. Okay. Y cuando digo que me cayó 2 puntos es porque realmente solo sacamos 3 veces, en la media del día. Vale. Y sí, ese tipo de fallos, después tú lo entiendes y depende de la honestidad que tengas tú con el cliente, se lo dices o no se lo dices. Yo en este caso, como eran clientes que estaban muy pendientes de la Ads Manager, no me queda ningún remedio de Alfons, ¿qué ha pasado aquí? Fallo mío. Ya está. Espero que te esté gustando el vídeo hasta ahora. En Clivel.com lo que hacemos es captar clientes para tu centro de estética que vienen y te pagan 100 euros cada uno. 100% garantizados. No podemos trabajar con todos los centros de España porque es un programa muy exclusivo. Entonces hemos creado una comunidad solo para propietarios de centros de estética donde damos todo lo que sabemos para crecer tu centro de estética gratis, totalmente gratis. Tenéis el enlace para uniros en la descripción. Entiendo que cambia mucho entre negocios, pero ¿qué crees que sería un buen ROAS para un centro de estética que esté haciendo publicidad? A ver,
yo no creo que la métrica que tengamos que mirar sea el ROAS, es decir, para tantos euros sacamos tanto, no. Porque al final, en un centro de estética, yo entiendo una cosa que es muy importante, que es la recurrencia. Es decir, el lifetime value del cliente, cuánto dinero se va a dejar tu cliente una vez te ha conocido y te ha comprado la primera vez, es una métrica que es mucho más importante a veces que el ROAS. Pasa mucho en cosmética, ¿no? Por ejemplo, y creo que en estética debe ser bastante lo mismo. Cuando tú tienes la fidelidad de un centro de estética, es casi como el peluquero, ¿no? Ponerle los cuernos al peluquero, nadie lo hace, todo el mundo va al mismo peluquero, ¿no? Pues lo mismo pasa con la estética y con la cosmética. Cuesta mucho ver una persona que compre la marca Caudalie y luego compre la crema del Mercadona, por decir algo. Es decir, en ese punto tú eres o de unos o luego te migras y te vas a otra marca, pero no compartes a ese nivel, ¿no? Entonces, en centro de estética creo que es lo mismo. Y si tú puedes pagar por un primer cliente de un centro de estética un sobrecoste y que el cliente te salga un ROAS negativo, es decir, que te cueste más entrar lo que te deja la primera visita, si tú te aseguras que en el largo plazo, en el lifetime value, ese cliente te va a dejar mucho más dinero, es totalmente rentable para ti y creo que es la manera de hacerlo, ¿eh? O sea, pagarías 100 por un cliente que viene y solo te paga 50. Si tengo muy claro que mi producto es bueno, que esa es la parte fundamental, y tengo claro que mi servicio tiene recurrencia, tiene sentido hacerlo. Wow, yo creo que esto es algo que muchos propietarios de centros de estética no entienden y entiendo que obviamente ahí es donde está la rentabilidad, ¿no?, de los anuncios. Sí, totalmente. Y ya no solo de centros de estética, ¿eh? O sea, pasan muchos sectores que, de hecho, cuando ya has invertido mucho a ese nivel, en sectores como la cosmética o en sectores, sí, o sea, este es un buen ejemplo, creo que hay mucha gente que me dice, vamos a lo comido por lo servido. O sea, no quieren ya ni beneficios, tampoco quieren pérdidas, porque la empresa tiene que capitalizarse de alguna forma. Yo estoy contento con lo comido por lo servido, porque todo lo que me traigas por ads, sé que mi producto es tan bueno que luego cuando hago otra oferta me van a volver a comprar y ya el ROAS se me dispara mucho más. El retorno de ese cliente se me va a disparar mucho más. Porque entiendo que tienes clientes que tienen cosméticas, tiendas de cosmética en línea, ¿no? ¿Esos clientes qué retorno en inversión buscan? Mira, tengo un caso muy claro de cliente de cosmética en tienda que me pide un ROAS 1,30. 1,30. Que el 1,30 es simplemente para cubrir mis gastos y lo comido por lo servido suyo. Es decir, con eso pagan la fiesta, pero están contentos. Obviamente, el objetivo también a nivel mío no es ir a buscar el 1,30, es decir, es ir a buscar el máximo ROAS, teniendo en cuenta que para ellos el objetivo es invertir cada mes más en publicidad. Vale. Porque están dispuestos a pagar el sobrecoste del que te hablaba, del primer cliente. Entonces, lo que les interesa más ya no es tener un ROAS 3, un ROAS 4 y estar invirtiendo 200 euros al día, sino que les interesa estar invirtiendo más cerca de 1.000 y de 1.500 euros al día para conseguir impactar a muchísimas más personas que son estas las que luego le van a dar la recurrencia en el orgánico. Son clientes que ya no hay que volver a pagar, ¿no? Claro. Y ahora quiero empezar a hacer anuncios. ¿Por dónde empiezo? Vale, lo primero que te diría es cuenta. Vamos a suponer que es una cuenta pequeña, que no eres una gran marca, ¿no? Lo primero que tienes que hacer lo más barato, yo te diría, es como no tienes el dinero infinito para testear y para invertir, porque te gustaría testearlo todo, te gustaría probar todos los formatos, te gustaría todo, como por desgracia no puedes, lo primero que tienes que hacer es ver qué hace toda tu competencia. Y para esto, en cualquier plataforma publicitaria tiene sus propias bibliotecas, en Facebook es Facebook Ads Library y en TikTok es lo mismo. Y vas a buscar los principales competidores que tienes. Y vas a filtrar ya no solo por tamaño, porque tamaño no te importa tanto, porque tú puedes aprender mucho de los grandes jugadores que están en esa liga, sino que vas a firmar mucho por producto y por precio. Vale. Eso es un poco lo que te vas a mover ahí. Y de ahí vas a sacar exactamente todo lo que lleva activo, más 3 meses, más de 4 o 3 meses, depende. Entonces tú vas a mirar qué anuncios llevan mucho tiempo rodando ya, que son anuncios que están funcionando. No me sirve anuncios que haya activado este mes o el mes pasado o que sean de Black Friday, porque esos anuncios van con una oferta distinta, eso lo están testeando ellos también. Vale. Pero tú te interesa el anuncio el que lleva 6 meses rodando. Ese anuncio está hipervalidado. Ninguna empresa grande deja un anuncio que no les funcione activo. Y tú ahí copias e iteras. Y simplemente, pues un poco una estrategia como la que comentaba José Elías, ¿no? Cuando abrió Audax. Es exactamente lo mismo. Es decir, cojo esto, la plantilla de Iberdrola, le bajo un 5% y esa es mi oferta, ese es mi pricing. Si queréis saber cómo crear un embudo para tener clientes recurrentes en vuestro centro de estética, Alfonso y yo hemos grabado una masterclass para que lo puedas implementar en tu centro de estética hoy. Así que suscríbete al canal y de aquí 3 días va a salir el vídeo.
Vale, entonces yo empiezo a hacer publicidad porque voy al Meta Ads Library y busco los anuncios que está haciendo la competencia, de ahí saco mis variaciones, ¿no? Y empiezo a atraer clientes. Pero tengo unos anuncios que no me funcionan. ¿Cuándo sé cuándo tengo que apagar el anuncio? Vale. Esto es una pregunta, o sea, todo es valor porque son preguntas que me caen cada día. O sea, cada día es cuándo debo apagar este anuncio y cuándo no. Ya tanto en clientes que tengo en agencia como en consultoría. Mira, es muy importante la correlación. Es decir, tú tienes que entender también de decir, vale, yo tengo este elemento validado o lo estoy testeando. Si sabes muy claro que a ti el vídeo, por ejemplo, ¿no? En un antes y un después te funciona muy bien y el anuncio no te está dando retorno, tú puedes llegar a pagar el break-even, es decir, ese importe monetario en el que inviertes 1 euro más y estás perdiendo pasta, pero en el mismo te quedas con lo comido por lo servido, en ese break-even point, tú en ese momento dices, vale, me llego a gastar hasta aquí, hasta 50 euros. Pon que tú estás vendiendo un producto que vale 70, estás dispuesto a pagar 50. A partir de 50 pierdes dinero. Gastas esos 50 en el anuncio. Si quieres invertir esos 50, yo no te recomiendo que inviertas en un día 50, es decir, haz 5 días, 10 euros cada día. Vale. Has llegado a hacer 50 euros, tiene el earning eso. Tú ves que las siguientes métricas que están al lado, CTR, pero no CTR total, es decir, hay varias... ¿Qué es el CTR? CTR es la tasa de clics, es decir, la tasa de clics dividida de 100 clics que te dan, o de 1000 clics que te dan, es cuántos clics se han llegado a producir. Entonces, el CTR va en porcentaje, es decir, que luego se multiplica por 100. Básicamente, si tienes un CTR superior al 1%, es decir, que de 100 personas, te ha clicado una persona. Si tienes un CTR de 3, de 100 personas, te han clicado 3 personas. Entonces, básicamente, si tú ves que el CTR, no el total, porque el total te mide cualquier interacción que tú hagas dentro de la publicación. Es decir, que si yo te doy un comentario diciéndome qué mierda de anuncio, también te va a contar como CTR. Claro. No, te interesa el saliente único. Eso, por si hacen a nivel que lo buscan dentro de Search Manager, el saliente único es el que les mandan a la landing, que luego después van a hacer ahí la reserva, ¿no? Miden ese CTR. Si tú ves que el CTR es muy alto, es que realmente hay intención de compras. Tú ves que se lo acompaña un coste por clic más barato que tu media, te da un buen feeling, te da un coste por 1000 impresiones, un CPM más barato también, y tú ves que las métricas correlacionan, yo estoy dispuesto a pagar, si es un anuncio que tengo validado que funciona en otras variaciones, hasta 2 veces el break-even. Una vez llega 2 veces el break-even, lo parto, si no me ha generado ninguna compra. Si tú aún así me dices, estoy convencido de que este anuncio es ganador, y no sé qué es lo que le está fallando, aparte de revisarte en qué estructura de campaña estás haciendo esto, que es un poco más técnico, sobre todo te diría, cámbiale el gancho. Porque a nivel estadístico el 80% de la gente no llega a ver más de 3 segundos de cualquier anuncio. Entonces, la variable que vas a tocar y va a tener más efecto con el mínimo esfuerzo es tocar el gancho. Y yo ahora tengo mi centro de estética, sé dónde buscar los anuncios de la competencia, sé cuándo apagar los anuncios, como me acabas de decir, pero ¿dónde hago la publicidad para mi centro de estética? Vale, aquí es importante entender que si eres un centro de estética que vende un producto, pon de 100 a 150, 200 euros, te diría TikTok y Meta Ads. Si estás vendiendo un tratamiento más caro, Google Ads puede ser interesante para ti también. ¿Por qué? Porque si tú estás vendiendo un tratamiento que es barato, no te puedes permitir el coste por clic que se paga generalmente, es decir, no se puede hablar con vaticinios en estos temas, hay que testearlo como todo, ¿no? Pero como yo siempre doy, eso siempre lo repito bastante, ¿no? Y esto cualquier cliente que tenga, que puedas hablar con él, que los tengo todos publicados en mi página web, todos puedes comentar a nivel de decir, vale, me dicen siempre lo mismo. Alfonso, ¿tú harías Google Ads? Alfonso, ¿tú harías esto? Yo siempre tomo la decisión basado en lo que yo haría si fuese mi dinero. Entonces, si fuera mi dinero, yo sé que el coste por clic y el coste de posicionarme en Google Ads es mucho más caro si tengo un producto que no me va a dar margen. Si eres un producto que estamos hablando ya de una clínica estética que te va a hacer un lifting facial, un botox y un tratamiento que va a suponer muchas sesiones, si estamos hablando de un bono de 2.000 euros, de 3.000 euros, tiene mucho sentido posicionarse así. Pues si no, por costes, TikTok y Meta. ¿Y TikTok, cómo sé si TikTok o Meta? ¿O harías los dos? Pues eso sí que... Al final, yo pienso que si estás en la cabeza de una clínica que acaba de arrancar, que no está facturando lo que le gustaría, que está un poco en ese momento, tiraría mucho de orgánico. O sea, la parte paid, la parte de anuncios, simplemente gasolina para el fuego. Pero realmente creo que tenemos una oportunidad delante que
que es una oportunidad que en algún momento va a desaparecer y se va a poner de pago, que es la de capacidad de crear contenido orgánico. Es decir, ahora mismo tienes la capacidad, y hay negocios que cada mes, si te fijas, si tienes un poco de actividad en redes, vas a ver que cada mes hay negocios que literalmente nacen y crecen a nivel orgánico y facturan, y llegan a facturar mucho más, y hay negocios que están establecidos desde hace 10 años y se quedan estancados. Claro. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos la oportunidad del siglo para montar un negocio que te funcione. Si creas la buena estructura de contenido, lo venía pensando justo ahora, y hay una empresa que salió hace 2 o 3 meses, se llama 99 Cheesecake, aquí en Barcelona creo que es, que venden piezas de queso, creo, de tarta de queso a €1. Pues solo con el crecimiento orgánico, esta tienda ya factura, y ha facturado mucho más que muchas tiendas de su competencia, y simplemente con el crecimiento orgánico, ¿no? Creo que hay una oportunidad y que es brutal. Creo que para un centro de estética, encima, que estás vendiendo una transformación, el poder del storytelling y el poder de venderle a tu cliente lo que necesita basado en emociones, a nivel orgánico, sin necesidad de tener que ponerle dinero, ostras, si te funciona eso, luego vas a ir al paid y te vas a comer el mercado. ¿Y qué estructurarías tú para tu centro? Si fuera tu centro de estética, o si fuera un cliente tuyo que te viene que tiene un centro de estética, ¿qué estructurarías en Meta para las campañas publicitarias? ¿Qué estructuraría a nivel de cuántos anuncios haría o de qué forma los haría? Sí, ¿O a ¿de te qué refieres? forma? Sí. Sí, cold, warm. Vale, pues básicamente yo en este caso sí que, bueno, ahora con el tiempo ya todo se ha ido más profesionalizando, ya trabajamos con softwares más potentes que me permitirían, si yo lo hiciese para mi propia agencia, es decir, si yo cogiera a un cliente, nosotros tenemos ya softwares internos que nos permiten que cuentas que no tengan histórico puedan tener literalmente bases de datos de cuentas que sí que han comprado para que puedas hacer cuentas similares, audiencias similares y todo este rollo. Pero si yo empezara que me digas, no tengo nada encima de la mesa, ¿cómo capto esos clientes, no? Lo que sí que te diría es que, en primer lugar, tienes que, si has tenido ya clientes ahí y sabes exactamente qué es lo que les has hecho comprar, es decir, si tú conoces a tu cliente ideal realmente, es solamente hacer los anuncios basándote en cuál es el problema, el fear, el miedo que tiene mi cliente ideal. A la hora de hacerse un implante, ¿no? Un implante y un tratamiento en estética. Por ejemplo, si tú sabes que un miedo que tiene el cliente, es decir, aquí hay una cosa que es un factor importante a entender, que es que hay muchos centros de estética y muchos negocios en general que te venden directamente. Es decir, desde el anuncio ya es una agenda ya. Si tú ves que eso no te funciona, porque tú ves que tu tienda aún no tiene la confianza suficiente o el nombre suficiente para hacer esto, tú simplemente tienes que tratar todo como si fuera un funnel, como si fuera un embudo de ventas. El objetivo que tienes tú con el anuncio es mandarlos al siguiente paso, no es vender. Entonces, en el momento en el que tú sabes que el miedo que tiene una persona que se está haciendo un tratamiento o plantea hacerse un tratamiento, me dices, ostras, el miedo es que no confía de que le vaya a quedar bien, porque te puede hacer un estropicio muy fuerte. Y confía que pueda tener secuelas a largo plazo. Pues lo que tú les tienes que vender en el anuncio no es la transformación que van a tener, un antes y un después y un demás, no. Es simplemente el caso de Laura. Una quote, una frase que te haya dicho Laura, en el nivel de después de esto nunca me volví a sentir igual, conoce el caso de Laura en la web. Y les vendes el siguiente paso, que simplemente no tiene fricción prácticamente, no les estás vendiendo nada, simplemente estás incitando a conoce el caso de Paula visitando nuestra web. Pulsan el anuncio y allí sí que el siguiente paso sí que es agendar una llamada, ¿no? Pero estás vendiéndole a la persona el miedo que ellos tienen. Tú tienes que hacer tantos anuncios como miedos que tenga tu comprador ideal o deseos o emociones les puedas transmitir, ¿no? Y después se trata de hacerlo de todas las variantes posibles para interactuar. Hay gente que te va a comprar con un antes y un después, hay gente que le falta una reseña de Trustpilot para comprarte. Claro. Tienes que hacerlo todo. Sí. ¿Me puedes explicar un poco cómo funcionaría este embudo para un centro de estética? Sí, o sea, para mí, si veo muy claro, o sea, el objetivo principal, yo le tengo un poco de pánico, tengo que ser muy sincero, le tengo un poco de pánico a las campañas con objetivo de tráfico o con objetivo de alcance. Es decir, tú no quieres ni tráfico ni alcance, salvo en momentos puntuales que me digas, vale, voy a hacer un gran sorteo, o necesito una gran audiencia porque voy a hacer una oferta súper buena para Black Friday y para tal, y necesito captar al máximo de personas posibles. Pues sí que te interesa la campaña de tráfico. O sea, promocionar publicaciones en Instagram no funciona. No, eso seguro que no. Y si lo haces desde un iPhone menos, porque encima te cobran un 20 o un 30% de comisión Apple,
añadido que no se va a gastar en dinero. No, eso no es una estrategia de marketing. O sea, no, eso no. Pero bueno, soluciona el apaño para quien quiera promocionar su negocio y demás, pero no es una estrategia. Es decir, todo esto que sea tráfico y vamos a que se muestre el negocio, en casos puntuales sí, pero ya te digo que para la gran mayoría del público o clínica estética que nos escuche no es eso. Entonces, el objetivo... Perdona, repíteme la pregunta. El embudo de ventas sí, que tengo que tener. Perfecto, vale. El embudo de ventas, o sea, literalmente tiene que ser, lo tienes que enfocar todo a pensar, no puedo vender, si no puedes vender el tratamiento, primero vas a intentar hacer una campaña de ventas o una campaña de generación de leads y en ese momento vas a intentar vender el tratamiento de primeras, hablando del beneficio, hablando del precio y comunicándolo de la forma más llana posible, como lo hace tu competencia. Te vas a copiar exactamente como lo hacen. Si tú ves que eso no te funciona, porque hay que entender también muy bien en qué punto te encuentras como clínica. Es decir, yo si me encuentro en un punto en el que acabo de arrancar, que no tengo nada, no les voy a mandar ni a la landing, porque es más caro. Es decir, yo lo que necesito es conseguir el máximo número de clientes potenciales para mi clínica, el máximo número de leads, de teléfonos y de correos que les pueda llamar y pueda contactar, ¿no? Entonces, lo primero que te diría, si fuera mi negocio, no haría un anuncio. Es decir, me iría a puerta fría y casi me quedaría en la puerta de la clínica que tenga más tráfico y antes de que entre ella, ¿cuánto te cobran aquí? Yo te cobro 10 euros menos o 20 euros menos y así te lo digo. O sea, esa sería la estrategia. Primero marronero, primero ¿cómo lo haría yo? Y en el momento en el que ya estés facturando algo y digas, vale, quiero profesionalizar esto para que se convierta en un embudo que semana a semana me caigan clientes, en la primera fase del embudo, precisamente, pues esto, comunicar todo este proceso que necesita el cliente para comprarte el tratamiento. Que no se puede, vas a acotarlo un poco más y a eliminar las fricciones. Pues conoce el caso de esta persona, casos de éxito, descuento, vas a mirar exactamente qué es lo que busca el perfil, porque tú puedes tener muy claro en tu cabeza de que lo que buscan es otra persona que les haya funcionado, pero claro, si tú solo le estás enseñando a una mujer de 60 años, el hombre acomplejado con 50 años que simplemente quiere eliminarse las líneas de expresión, no se siente identificado. Tienes que encontrar todos los avatares. En ese momento que tengas todo eso, o sea, tienes que pasar al siguiente, que eso no te funciona. Vale, no te funciona, perfecto, pues vamos a acotar un poco más. ¿Qué es lo que puede necesitar ese cliente, no? A nivel de, ¿quieres una transformación en tu vida? ¿Quieres mejorar tu confianza? Ya le hablas desde las emociones. O sea, tú tienes que probarlo exactamente, absolutamente todo en un primer paso para que te pasen al siguiente. Si no tengo presupuesto, lo hago todo en nativo, es decir, simplemente relléname el formulario dentro de Instagram, no tiene prácticamente fricción, la gente abre, tiene sus preguntitas dentro del propio Instagram, ya ni mandar a la landing, y eso es lo más barato posible. Luego te va a tocar hacer un trabajo muy bueno de llamar a todos y que la mitad te digan que no, la otra mitad no te conocen y tienes tú que agendar los que puedas de ahí, ¿no? Ahí está tu habilidad como comercial. ¿Que tienes más tráfico, tienes un poco más de nombre y vendes el segundo paso en la landing y te lo puedes permitir? Mándalos a la landing, te van a llegar mucho más cualificados, tu secretaria va a tener que coger menos el teléfono y las veces que lo coja va a ser una tasa de conversión mucho más alta. Y en este segundo paso del embudo, que es cuando ya has identificado su problema, le has dicho, oye, tú que tienes 50 años y tienes líneas de expresión, te las puedo quitar. Este segundo paso del embudo, ¿qué función tiene? Precisamente, o sea, una vez ya tienes este segundo paso a nivel de que ya saben que has conectado con esa persona, saben que tienen un problema y te han dejado ya el contacto, te han dejado el lead. Eso es el momento perfecto para que tú ahora ya dejas de tener un cliente que no te conoce, una audiencia totalmente fría, y tienes una audiencia ya templada o caliente. Depende mucho, y ahí hay una métrica que es súper importante ahí, que es la frecuencia. Es decir, cuando tú le has vendido el primer paso, tienes anuncios, es decir, tú tienes un anuncio de captación. El anuncio de captación quizás tiene una oferta, el anuncio de captación quizás te vende un sentimiento, una transformación, quizás te vende un antes y un después. El anuncio de una persona que ya está interesada en ti, tú obviamente ya tienes el teléfono, le vas a intentar llamar y le vas a intentar convencer de que lo necesita. Si no te lo coge, si tiene alguna objeción y demás, si no se la puede resolver en la propia llamada, tiene que darse él cuenta de esa objeción, de cómo le queda resuelta. Entonces, cuando es una persona que sabe que tiene el problema, ha identificado el primer paso, los anuncios tienen que cambiar. Es decir, el ángulo de venta tiene que ir enfocado a solucionar esas dudas que tiene. Tienes que identificar perfectamente todas esas dudas en una lista y hacer anuncios específicamente resolviendo esa duda. Si el problema ¿es seguro el Botox o puede ser alérgico a la piel? Tienes que hacer
quizás un vídeo con una doctora que te hable de lo seguro que es hacer ese tipo de injertos superficiales para eliminar esas líneas de expresión. Si el problema es que tienes miedo de que te dure muy poco el tratamiento, que digas que simplemente con una sesión anual o 2 sesiones anuales, pues tienes esto cubierto. Tienes que tocar todos los miedos y en ese segundo paso vas a convencerlo. Eso a nivel de anuncios. Claro. Entonces el primer paso sería captar la atención, el segundo, ganarte la confianza, ¿no? Porque si aún no te la has ganado a través de la llamada, harías eso. Y después, ¿cómo haces? Una vez te has ganado esta confianza, ¿cómo le vendes? Una vez te has ganado esta confianza, si te demuestra, es decir, el objetivo principal que tú tienes a mí me encanta, por ejemplo, en estética y en cosmética también lo he visto y es súper efectivo, que una vez los mandas a la landing, porque ya vamos a suponer que ya eres un cliente que ya ha hecho un recorrido y ya tienes una landing, los mandas ahí, personalízales la oferta. Eso es brutal. Simplemente funciona con unos condicionantes y seguro que habrás visto algún tipo de estos embudos, ¿no? Al final llegas a la landing y te pregunta, ¿qué tipo de piel tienes? Piel grasa, piel seca, piel vieja, piel joven. Tú dices, bueno, das un poco tu perfil. ¿Qué años tienes? Vale. ¿Has tenido mucha exposición al sol? Sí, no, tal, no sé qué. Entonces, ¿en qué país vives? ¿Qué rango de edad tienes? ¿Con qué frecuencia haces actividad física? ¿Con qué tal? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué presupuesto tienes? En ese momento, tú le diseñas el cliente se está sintiendo que tiene una confianza brutal, porque la misma oferta que tú le ibas a hacer, ahora él la está decidiendo y él se siente parte del proceso. Claro. Y en ese momento, cuando tú le dices, vale, te acabo de crear esta rutina es perfecta, vas a visitar nuestro centro y te vamos a hacer este tratamiento. De este tratamiento vas a tomar este tipo de medicación o suplementos para que te pueda aguantar mucho más. Y le explicas cada paso, es decir, le vas a decir, en este proceso te vamos a inyectar ácido hialurónico que te va a reforzar tal, aparte de estas vitaminas para la mejora de tal. Luego estos suplementos. Y en el momento en el que tienes ese journey, ese camino, eso es brutal para vender. Ya estás, como tú dices, ¿no? Te has ganado la confianza y has conseguido. En el caso de que tú digas, ostras, no me he ganado la confianza aún, quizás de los recursos que más puedas tirar en anuncios sea ofrecerle un descuento solo para esa persona. Es decir, una vez ya han pasado y te han leído la oferta, tú lo sabes, puedes hacer incluso, depende del volumen que tengas, pero eso está también muy bien, hacer un anuncio específico para esa gente que no te ha agendado los últimos 7 días. De, hey tú, he visto, te hemos hecho una propuesta, no nos has contestado. ¿Qué te tienes ahora mismo? Si clicas ahora mismo en este vídeo, no lo vas a volver a encontrar. No te va a volver a aparecer, tenemos una frecuencia 1, no te va a volver a aparecer, esto no lo puedes decir así técnico, pero no te va a volver a aparecer este anuncio, clicas ahora, tienes 30% de descuento gratis, añadido, adicional, claro. Tienes esto. Ese ya es el gatillo final por si quieres conseguir el último empujón, ya, y si no, pues vuelve otra vez arriba al funnel, y en ese momento que vuelve arriba al funnel lo vuelves a intentar convencer. Vale, te entiendo. Todo este embudo está muy bien, pero a mí me parece muy complicado para alguien que, por ejemplo, soy un propietario de centro de estética, ¿no? Y estoy la mayoría de tiempo dentro de cabina porque acabo de empezar con mi centro de estética y tengo 1 hora, 2 al día para crear publicidad. Si solo tienes ese tiempo, ¿en qué te deberías enfocar? Mira, lo primero, ya solo con el vision board que me acabas de dar, o sea, solo con el escenario que me acabas de dar, yo lo primero que te diría es que cojas a tu sobrino pequeño de 15 años y le digas, mira, 200 euros al mes, 50 por semana, vas sobrado, y te pones aquí, me grabas a los pacientes y piensas ideas de vídeos chulas que me puedan funcionar en orgánico. Eso es lo primero. Orgánico. Orgánico. Porque si estás empezando, yo creo que el paid, pues lo que hemos hablado antes, es una gasolina añadida a un fuego. Como estás empezando, lo que te hace falta es precisamente buscar la viralidad para que te conozcan. Es decir, es que eso es la viralidad gratis. Esto no lo hemos visto nunca y yo creo que va a llegar un punto en el que va a costar dinero publicar contenido en redes. Literalmente va a costar dinero porque tú ahora mismo te pones en un centro de estética con un toque de humor, me lo invento, ¿no? A nivel de decir, te estás grabando y das como, bueno, ¿qué le vamos a hacer a este? No, a este no se le puede arreglar que es demasiado feo. Le haces alguna tontería y demás y se viraliza y todo el mundo conoce ese centro en Barcelona. O todo el mundo conoce al tío que pincha a gente en Barcelona. Y la gente al final quiere saber dónde está este tío. Y esto ha pasado con fisioterapeutas, ha pasado con un montón de médicos, que gente que solo quiere ir a que lo opere este médico o que le visite este otro, ¿no? Pues yo te diría que lo primero sería tirar por orgánico. Eso es lo primero.
No hace falta ni mucha edición. De hecho, hubo un boom muy fuerte a nivel de edición en que al principio parecía que había que hacer animaciones súper chulas y ahora hay muchos podcasts y hay muchos, bueno, muchos creadores de contenido que simplemente cuanto más raw, cuanto más crudo lo envías el mensaje y menos distorsionado es, como esto que es sin cortes, sí, dices, como más auténtico la gente lo identifica. ¿Y cómo crees que creas esta viralidad? Yo no soy experto en orgánico, ¿eh? Yo creo que te podría derivar a otras personas que sí que son expertas, pero yo creo que la viralidad la encuentras en el punto en el que te muestras auténtico. O sea, pero para mí va muy ligado de la mano. Si eres un personaje y quieres el personaje, o te lo tienes que creer mucho, o si lo estás fingiendo se te va a notar. En algún momento vas a dejar de ser el personaje. Y la gente cuando vea que es muy personaje y se le nota mucho, ya no cae tan en gracia. Cuando ves que es algo que dices, suelta un comentario espontáneo y dices, esto no se lo ha podido preparar, la gente conecta. Si tuvieras un centro de estética, sí, ¿tendrías una agencia que te ayudara a captar clientes? A ver, si tuviera un centro de estética y quisiera facturar, primero me contactaría a mí. Nah, es broma, no, eso es mentira, eso es mentira. Yo te digo, si tuviera una agencia de estética y dices, bueno, es como todo, ¿no? Es como, ¿hace falta un entrenador personal para ponerse fit en el gimnasio? Es como un poco la misma pregunta. Depende de la dedicación que tú le pongas. Es decir, si tú quieres aprenderlo y realmente crees que es una habilidad que vas a monetizar muy bien y es una habilidad que te hace falta para tu día a día sí o sí, yo me formaría por mi cuenta. Ahora, también entiendo muy bien en la posición de un perfil propietario de agencia o de clínica, en este caso de 50 años, que me digan, yo ya la generación, el tren ya me ha pasado, no quiero estar ahora involucrándome en este tipo de temas y no voy a estar dándole la atención que yo quiero, porque a mí lo que me gusta es tratar con pacientes y dar el servicio que doy y contratar y gestionar personal, pues delego en una agencia. Entonces, la tarea ahí es buscar una agencia buena que deduzco que por la experiencia y si has crecido la clínica ya la tienes, o ese criterio, ¿no? No es extremadamente necesario, pero sí que creo que un perfil que te pueda ayudar en esto, al menos a nivel de consultoría, ya si no quieres meterlo dentro del equipo porque casi prefieres tú tomar las decisiones y demás, es importante tener a alguien que sepa al menos cómo hacer la entrega. Es decir, yo no sé más, si yo me pongo a trabajar con una clínica, yo no sé más que la clínica acerca de su mercado, pero sé más que ella de qué forma lo tiene que mostrar para demostrar todo el potencial que tiene. Es decir, yo sé en ese canal, en esos canales que son los que yo domino, o los que nuestra agencia domina, en esos canales sabemos cómo transmitir esa información. Y es eso lo único que vendemos. No sabemos más que la clínica, no sabemos más que todos los negocios a los que ayudamos. Imagínate que yo soy esa persona de 50 años y quiero buscar una agencia porque no quiero hacer yo la publicidad. Sí. ¿Cómo puedo ver que una agencia realmente es buena? Vale, la agencia es buena y eso yo lo tengo muy medido porque hay clientes que te pasa, que te llegan y te dicen... Es como que ya tú los ves, ¿no? Cuando alguien te llega quemado, te llega la llamada de venta, por ejemplo, ¿eh? A mí me pasa que yo a veces les digo llamadas de venta, pero al final son llamadas donde vas con una persona, habláis y miráis si podéis hacer algún tipo de sinergia. O sea, esto de llamada de venta como si fueran los 90 tampoco es así. Miráis, hablamos y demás. Pero ya cuando ves que entra a la reunión como diciendo, bueno, ya, ¿y tú qué me vas a explicar? ¿Y esto cómo lo harías? ¿Y esto tal? ¿Y esto cual? Y te llegan reticentes porque han tenido malas experiencias, casi todos me concuerdan con lo mismo. Es decir, yo entiendo que cuando creces implica más burocracia. El valor añadido que tiene una agencia pequeña, una agencia que toca a pocos clientes, es que tiene tiempo. Y cuando eres grande, cuando empiezas a crecer la agencia, para mí, uno de los objetivos que tengo yo al menos a nivel ambición, en el momento en el que la estoy empezando a crecer, ostras, quiero seguir dándole esa atención y ese mimo a cada cliente. En el momento en el que un fin de semana entero no te contestan, malo, o sea, fuera. Eso no tiene ningún tipo de sentido porque tú inviertes también el fin de semana. El fin de semana tienes que estar disponible, al menos para poder decirle, tranquilo, lo vemos el lunes, o al menos para poder decirle, vale, ahora lo arreglo. Porque hay problemas y suceden cada día. Hay días que la tarjeta de pago falla, hay días que te tiran 2 anuncios seguidos y entras en revisión. Hay 1000 problemas, tú tienes que estar ahí. ¿Vale? Y es un precio a pagar. Yo en mi caso, en fines de semana no me dejo el portátil en ningún lugar, es decir, siempre va conmigo, ¿no? Y mi equipo también lo sabe, todo el portátil siempre va con ellos y es parte del trabajo, pero bueno, igual que
el que es policía o el que es geo y le tienen que llamar en sus vacaciones para irse a Afganistán a pelear. Pues es el precio a pagar que tienes. Eso sería un punto, es decir, la disponibilidad que tengas. Y eso va muy ligado también a la predisposición y al no ser vago. Es decir, yo puedo estar de acuerdo contigo en que no tenemos la misma manera de actuar, con dos agencias, yo puedo estar de acuerdo con otra agencia de que no tenemos la misma manera de actuar frente a un cliente, que no tenemos la misma manera de hacer reports, hacer reportes y comentar cómo ha ido la semana, los resultados y demás. Puedo respetar incluso que tomemos decisiones distintas, porque tú tienes un punto de vista y yo tengo otro. Lo que no puedo tolerar o no puedes esperar de una agencia es que te pregunten, y esto, o sea, por ejemplo, ¿no? Y este creativo tú lo probarías y la gente te dice, no, este no va a funcionar. O no, este tipo de campañas yo tengo comprobadísimo que no funcionan. Esto es criminal, porque esto lo que te quiere decir ya no es por el dinero. Ellos te van a hacer ver que es por el dinero y te van a querer intentar justificar que las campañas Advantage son las campañas que te van a salvar de todo, porque son las campañas que Meta optimiza por millones de datos y millones de metapuntos y que te conoce desde el momento en el que te creaste tú la cuenta de Instagram y que sabe mucho más de lo que pueda saber yo. Pero eso, lo que esconde detrás, es, tío, no tengo ganas de montar 60 campañas cuando metiéndolo todo el Advantage te tira igual. Y claro, no vas a tener un ROAS 3,5, vas a tener un ROAS 2 y ¿qué? O sea, también eres rentable. O sea, eso es una cosa que me revienta. Yo te lo digo de verdad porque luego veo campañas que vienen clientes, que tú siempre que viene un cliente nuevo te llega con su mochila de 3 agencias que le han pasado, cada uno hace un naming, una estructura de una forma distinta y tú dices, tío, pero ¿quién ha estado aquí, no? Claro. Pues ese sería una siguiente. Para decirte 2 así muy claras, yo te diría estas. Vale. Alfons, si tuvieras que decir 3 cosas a un propietario de un centro de estética hoy mismo para que ganara más dinero, ¿qué 3 cosas serían? Vale, la primera, bueno, creo que ya la hemos comentado. Si tienes alguna promoción que tú te crees que estás trayendo clientes potenciales y lo has hecho desde Instagram, así promocionar publicación y demás, estás gastando dinero. Bueno, primero de todo, que eso tampoco me preocupa tanto porque no he visto a nadie nunca hacer un promocionar publicación con 200 euros al día. No. Entonces yo siempre he visto con 10, 15, 3 eurillos. Si tú a nivel consciencia, tú te crees que estás haciendo marketing o estás invirtiendo en marketing, salvando eso, quizás es lo que necesitas. Es decir, es como el abuelo que se toma una pastilla extra y pensando que así va a vivir más. Bueno, no sé, o sea es como ese símil, ¿no? No es lo más crítico, pero sí que te diría sobre todo que intentes encontrarle la lógica y sobre todo que hagas cada acción que hagas, la tomes con sensatez y tú te vas a poner el límite, tú vas a poner hasta dónde quieres crecer y si ves que para crecer necesitas quizás otro perfil, pues te pones en contacto con alguien que pueda saberlo, ¿no? Pero si fuera una clínica estética, lo que sí que te diría seguro es a nivel de decir, vamos a crear, hoy en día, es que esto lo veo clarísimo y tiene una tasa de conversión, porque al final se habla mucho de anuncios, se habla mucho de costes de anuncios y se habla mucho de email marketing incluso, pero bueno, de hecho te quiero hablar de esto, de las dos olvidadas, que es un poco, ¿no? Anuncios es una, y está muy bien, y tienes que hacerlo, pero yo creo que para trabajar los anuncios tienes que tener una persona que sepa si tú eres un perfil muy novato. Si eres un perfil muy novato tienes que tener a alguien que esté ahí contigo. Al menos que te haga la parte de soporte y de consultoría y te lo deje muy masticado para que tú simplemente tengas que hacer un poco de hormiguita. Pero la tasa de conversión y el email marketing, o sea, es el plan de jubilación de este siglo XXI. O sea, te lo digo de verdad, este es el plan de jubilación. Cualquier centro de estética que no deje de captar leads, ya sea por una newsletter, ya sea porque ofrecen un descuento en su primer tratamiento, ya sea porque aportan valor de forma casi desinteresada y en un inicio del funnel donde no están vendiendo nada, y están dando valor de verdad y capten una serie de emails que luego van a ir nutriendo, todo eso en el largo plazo es la jubilación. Todo eso de ahí. Porque el día que hagas un descuento, sabes que y tienes una tasa de apertura buena y vas limpiando esa lista de email y lo vas trabajando bien, y esto, Martí, te lo digo de verdad, escúchame bien porque esto es muy fuerte, esto es muy importante. Es el plan de jubilación de cualquier empresa. Prácticamente cualquier negocio, da igual si es clínica estética o no, pero es el plan de jubilación de cualquier negocio. Y la tasa de conversión que tengas tú en web es súper importante porque al final de nada sirve que pongas a la mejor agencia de publicidad, que pongas al mejor copy para que te haga el email, si cuando llegan a la web la tasa de conversión es baja. Porque básicamente aumentar la tasa de conversión lo que va a hacer es que si tú tienes una tasa de conversión de 2, te llegan 100 personas a la web y convierten 2, y la puedes mejorar esa tasa de conversión haciendo cambios
muy sencillos y muy poco significativos, pero que sea una tasa de conversión de 5 o de 10, estás haciendo que invirtiendo lo mismo, factures 2 veces más, o factures 5 veces más. Claro. O sea, eso es la gran olvidada, que nadie te va a hablar de ella, nadie la trabaja porque es un poco ambigua, pero de verdad te digo, hay que invertir mucho en toda la parte de onboarding y en la landing a nivel de, vamos a estructurar, como hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué beneficio le va a dar el tratamiento a nuestro paciente? Pues vamos a preocuparnos para que el paciente se crea que, o sea, le vamos a pedir el nombre y le vamos a pedir bueno, todos sus datos, ¿no? Y después ya le vamos a decir, vale, hola Martí, estamos preparando la mejor rutina para ti. Entonces, contéstame, ¿qué tipo de piel tienes? ¿Con qué frecuencia haces esto? ¿Cuánta exposición solar tienes? ¿Cuántos años tienes? O sea, todo esto que al final lo único que hace es mejorar la tasa de conversión, hay que invertir en ello, seguro. Y luego invertir también en herramientas como Hotjar, por ejemplo, que tú puedes ver dentro de la página web qué está pasando. Ves los mapas de calor y puedes entender dentro dónde la gente se está quedando pillada, ¿no? Y entonces solucionas esos gaps y mejoras. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por venir al podcast, Alfons, un placer. Gracias a ti. Espero que te haya gustado el vídeo. En Clioil.com lo que hacemos es captar clientes para centros de estética que vienen y te pagan 100 euros cada uno de una forma 100% garantizada. Te queremos invitar a nuestra comunidad 100% exclusiva para propietarios de centros de estética. No podemos trabajar con todos los centros de España, entonces en esta comunidad vamos a dar todos los consejos gratis. Tenéis el enlace para entrar en la descripción.